Hola, en este vídeo vamos a sumergirnos en cómo hacer útiles los datos a través de las consultas, el modelado y las transformaciones. ¿Estás listo o lista para convertir los datos crudos en información valiosa? Soy Verónica Hernández Sánchez y esto es Garage Data Pills. Primero, exploraremos las consultas y los patrones subyacentes significativos. Las consultas son esenciales para extraer información específica de grandes conjuntos de datos. Usaremos ejemplos en SQL, el lenguaje de consulta más universal, para poder demostrar estos conceptos. A continuación, veremos los principales patrones de modelado de datos que puedes utilizar para introducir lógica empresarial en tus datos. Esto es crucial para asegurar que tus datos estén estructurados de manera que reflejen las necesidades de tu negocio. Luego cubriremos las transformaciones, que toman la lógica de tus modelos de datos y los resultados de tus consultas y los hacen útiles para el consumo. Estas transformaciones son claves para preparar los datos para informes y análisis más efectivos. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es una consulta? Una consulta es una solicitud para acceder a datos específicos en una base de datos. Existen varios lenguajes específicos que utilizamos para trabajar con bases de datos. El primero es el lenguaje de definición de datos, o DDL, que nos ayuda a crear o modificar la estructura de la base de datos. Luego tenemos el lenguaje de manipulación de datos o DML, que usamos para manejar los datos dentro de las estructuras que hemos definido. Los comandos como seleccionar, insertar, actualizar o borrar son parte de esto. Controlar quién puede hacer qué con los datos es esencial para mantener la seguridad de la información. Aquí entra en juego el lenguaje de control de datos o DLC. Por ejemplo, suponemos que hay una nueva científica de datos que se llama Sara que necesita acceso a una base de datos específica. Pues le otorgaremos acceso con el comando grant y posteriormente, si es necesario porque ha dejado la empresa, por ejemplo, retiraremos ese acceso con revoke. Estos comandos nos ayudan a administrar de manera segura quién tiene acceso a qué datos. Finalmente, tenemos el lenguaje de control de transacciones o TCL que nos permite gestionar las transacciones de manera precisa. Utilizamos commit para guardar los cambios de manera definitiva o rollback para deshacerlos si algo va mal durante la transacción. Todos estos comandos ayudan a mantener la integridad de los datos y asegurar que las operaciones sean exitosas y seguras. Y ahora vamos a ver qué sucede exactamente cuando se ejecuta una consulta de SQL, ya que detrás de cada consulta SQL hay un proceso complejo que está diseñado para hacer que el acceso y la manipulación de datos sean lo más eficientes posibles. En el paso 1, cuando ejecutamos una consulta SQL, lo primero que sucede es la compilación del código SQL. El motor de la base de datos analiza el código para verificar que sea semánticamente correcto. El segundo paso sería que tras la compilación, el código SQL se convierte en bytecode. Este bytecode es una representación de los pasos a ejecutar en un formato eficiente y que sea legible por la máquina. Paso 3. El siguiente paso es crucial y es la optimización de la consulta. Aquí el optimizador de consultas del motor analiza el bytecode para determinar la forma más eficiente de ejecutar la consulta. Y paso 4, finalmente la consulta se ejecuta y se producen los resultados. Este paso es donde ves los datos solicitados aparecer en tu pantalla. Un optimizador de consultas es una herramienta crucial dentro de cualquier sistema de gestión de bases de datos. Su trabajo es asegurar que tu consulta se ejecute en el modo más eficiente y menos costoso posible. Para hacer esto, el optimizador evalúa varios factores críticos: la manera en la que se realizan las uniones, el uso de índices, el tamaño del escaneo de datos y más. El optimizador descompone la consulta en pasos y decide el orden más eficiente para ejecutarlos. Esta reorganización puede afectar significativamente los tiempos de ejecución de las consultas.
aunque no trabajes directamente con el optimizador, ayuda a entender cómo funciona para poder escribir consultas más eficientes. Por ejemplo, saber cuándo y cómo utilizar índices puede reducir el tiempo de ejecución de tus consultas. Y finalmente, es esencial saber cómo analizar el rendimiento de tus consultas. Esto incluye revisar los planes de ejecución y entender las estadísticas del optimizador. Ahora vamos a explorar cómo mejorar el rendimiento de tus consultas. Y vamos a ver varias estrategias. La primera sería la estrategia para optimizar uniones y esquemas. Un conjunto de datos por sí solo rara vez es útil. Su valor lo maximizamos cuando lo combinamos con otros conjuntos de datos. Por ejemplo, las uniones de datos como los joins internos, externos, left y right son fundamentales en este proceso. Las bases de datos columnares, conocidas anteriormente por su lento rendimiento con los joins, ahora ofrecen una excelente eficiencia. Una técnica eficaz para mejorar el rendimiento de las consultas es preunir los datos. Esto es especialmente útil cuando las consultas de análisis repiten los mismos joins continuamente, de manera que al preunir los datos evitamos repetir trabajos que son computacionalmente intensivos o intensos. Esto puede implicar cambiar el esquema de la base de datos para utilizar estructuras más amplias y modernas, como arrays, y adaptar las relaciones entre entidades. Otra cosa que podemos hacer es optimizar los joins complejos. Y es que los joins complejos pueden consumir una cantidad significativa de recursos. Mejorar su rendimiento puede implicar varias estrategias, como la creación de índices en resultados derivados de una fila. Por ejemplo, PostgreSQL permite crear un índice en campos de texto convertidos a minúsculas para optimizar consultas específicas donde se utiliza la función lower. Además, puedes crear columnas derivadas específicas para realizar joins, lo cual requiere enseñar a los usuarios sobre cómo y cuándo unirse a estas columnas. Otra estrategia sería usar el plan explain de tu optimizador de queries. El plan explain de una consulta se accede a través del comando SQL explain y es una herramienta que es crucial porque muestra cómo el optimizador de consultas determina la manera óptima y de menor coste para ejecutar una consulta. Este plan revela el uso de objetos de la base de datos como tablas, índices y cachés, además de estadísticas del consumo de recursos y rendimiento en cada etapa de la consulta. Algunas bases de datos incluso proporcionan representaciones visuales de estas etapas. Utilizar este comando te permite visualizar la secuencia de pasos que la base de datos seguirá para ejecutar la consulta. Y este conocimiento es fundamental para entender cómo tu consulta interactúa con la base de datos y cómo podrías maximizar su rendimiento. Más allá de usar explain, es esencial monitorear activamente el rendimiento de tus consultas. Debes prestar atención a varios indicadores críticos, como el uso de recursos clave, como disco, memoria en red, el tiempo de carga de datos versus el tiempo de procesamiento, el tiempo de ejecución de la consulta, el número de registros, el tamaño de los datos escaneados y la cantidad de datos reorganizados. Observa también el número de conexiones concurrentes utilizadas frente a las conexiones disponibles. Las conexiones concurrentes que están sobrescritas pueden impactar negativamente a los usuarios que quizás no logren conectarse a la base de datos. Todos los escaneos de datos no son iguales. Es fundamental que solo consultes los datos que realmente necesitas. Usar select asterisco sin filtros para escanear toda la tabla es ineficiente y costoso, especialmente en bases de datos de pago por uso, donde se cobran los bytes escaneados o los recursos computacionales que se utilizan durante la ejecución de una consulta. El pruning o poda es una técnica esencial para reducir la cantidad de datos que se escanean en una consulta. Y esta técnica va a variar según el tipo de base de datos, de si es columnar u orientada a filas. En la base de datos columnares debes seleccionar solo las columnas que necesitas. Además, muchas bases de datos OLAP columnares ofrecen herramientas adicionales para optimizar tus tablas y mejorar el rendimiento de las consultas. En bases de datos como Snowflake y BigQuery puedes definir una clave del clúster en una tabla grande, lo que organiza los datos de manera que se pueda acceder más eficientemente a porciones de conjuntos de datos muy grandes. BigQuery también permite particionar una tabla en segmentos más pequeños, lo que te permite consultar solo particiones específicas en lugar de toda la tabla completa.
En bases de datos orientadas a filas, el pruning generalmente se centra en los índices de las tablas. La estrategia general es crear índices de tabla que mejoren el rendimiento para tus consultas, para las consultas que sean más sensibles, sin sobrecargar la tabla con tantos índices que se degrade el rendimiento. Un commit en una base de datos implica la creación, actualización o eliminación de registros, tablas u otros objetos de la base de datos, manteniendo el estado consistente de la base. Las transacciones permiten agrupar varias operaciones en un solo commit para mantener la consistencia, lo que es crucial para evitar conflictos durante operaciones concurrentes. Es esencial conocer si tu base de datos maneja escrituras y actualizaciones siguiendo el modelo ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento o isolation y durabilidad. Sin cumplir con ACID, podrías enfrentarte a lecturas sucias, donde los datos leídos están en un estado incoherente debido a transacciones que no están terminadas, alterando los resultados esperados. Debes estar familiarizado o familiarizada con cómo tu base de datos gestiona los commits para optimizar el rendimiento y la confiabilidad. Por ejemplo, en bases de datos donde se crean archivos nuevos para representar nuevos estados y donde se retienen los antiguos para tener puntos de control en caso de fallos, es crucial gestionar el espacio de almacenamiento y la acumulación de datos antiguos, lo que puede requerir operaciones periódicas de limpieza o vacuum, que sería como aspirar. Elimina registros obsoletos que ya no se necesitan en la base de datos. Estos registros muertos pueden acumularse tras operaciones como actualizaciones, eliminaciones de índices, de manera que ocupan espacio innecesario y que potencialmente degradan el rendimiento de las consultas. Eliminar estos registros libera espacio para nuevos registros, reduciendo el tamaño de las tablas y permitiendo que las consultas se ejecuten más rápidamente. Al mantener los registros relevantes y actuales, los planes de consulta son más precisos. Los registros obsoletos pueden llevar a que el optimizador de consultas genere planes que sean subóptimos e inexactos. Esto también indica que debemos limpiar índices deficientes, de forma que mejoremos el rendimiento. En bases de datos con almacenamiento de objetos como BigQuery, Snowflake o Databricks, el principal inconveniente de retener datos antiguos es el uso del espacio de almacenamiento, lo que puede incrementar los costos. Por ejemplo, Snowflake maneja un intervalo de viaje en el tiempo que determina cuánto tiempo se retienen las instantáneas, las fotos de las tablas, antes de ser automáticamente eliminadas o limpiadas. BigQuery utiliza una ventana de historia fija de 7 días y Databricks retiene los datos indefinidamente hasta que se realiza una limpieza manual para controlar los costos de almacenamiento directo en S3. Con respecto a Amazon Redshift, esto gestiona sus discos de clúster en muchas configuraciones y la limpieza se ejecuta automáticamente detrás de escena, aunque los usuarios pueden querer ejecutarlo manualmente con fines de ajuste, impactando en el rendimiento y en la disponibilidad de almacenamiento. En los sistemas de bases de datos relacionales como PostgreSQL o MySQL, una gran cantidad de operaciones transaccionales puede causar una rápida acumulación de registros muertos, de manera que los ingenieros e ingenieras de datos deben familiarizarse con los detalles y con el impacto de la limpieza para mantener la eficiencia del sistema. Cuando ejecutas consultas intensivas en bases de datos que cobran por la cantidad de datos consultados, cada ejecución puede resultar costosa. Para evitar repetir la misma consulta y acumular cargos elevados, muchas bases de datos OLAP en la nube ofrecen la posibilidad de almacenar en caché los resultados de las consultas. La primera vez que se ejecuta una consulta, esta recopila datos de diversas fuentes, los filtra, los une y produce un resultado. Esta consulta inicial, conocida como consulta en frío, puede tardar significativamente más tiempo en ejecutarse. Por ejemplo, vamos a suponer que esta consulta tarda 40 segundos. Si los resultados están en caché, ejecutar la misma consulta posteriormente podría tomar solo un segundo menos, ya que los resultados ya están almacenados y accesibles de forma instantánea. Utilizar resultados de consultas en caché puede reducir significativamente la carga de la base de datos, ya que no necesita procesar repetidamente la misma información. Esto no solo mejora el rendimiento de la base de datos, sino que también ofrece una mejor experiencia de usuario para consultas que se ejecutan con frecuencia.
Estas son todas las herramientas para optimizar el rendimiento de nuestras consultas. A diferencia de los datos por lotes o en batch, los datos en streaming reflejan la naturaleza en tiempo real o casi real de la información. Para aprovechar completamente un flujo de datos, debemos adaptar los patrones de consulta que reflejen esta naturaleza. Sistemas como Kafka o Pulsar facilitan la consulta de fuentes de datos en streaming. Primero tendríamos el CDC, Change Data Capture Continuo, explorado en otros vídeos del canal. El CDC en esta forma configura una base de datos analítica como un seguidor rápido de una base de datos de producción. Este es uno de los patrones de consulta en streaming más antiguos y mejor establecidos. Este patrón implica consultar la base de datos analítica para recuperar resultados estadísticos y agregaciones con un ligero retraso respecto a la base de datos de producción. Este método permite a las empresas analizar datos casi en tiempo real, proporcionando información valiosa con solo un pequeño desfase temporal. El enfoque o el patrón Fast Follower se presenta como una estrategia efectiva para ejecutar análisis en tiempo real sin afectar significativamente los sistemas de producción. Aunque teóricamente sería posible ejecutar consultas directamente en la base de datos de producción, en la práctica esto podría sobrecargar el sistema, ralentizar aplicaciones en producción o incluso provocar caídas de los servidores y las bases de datos. Las bases de datos de producción generalmente no están equipadas para manejar la carga de trabajo de producción y al mismo tiempo ejecutar grandes escaneos analíticos sobre cantidades significativas de datos. Esto se debe a que las operaciones analíticas intensivas o intensas pueden consumir recursos críticos necesarios para las operaciones del día a día. Hay ventajas significativas en usar sistemas orientados a aula para este patrón. Sistemas como Druid y BigQuery utilizan una combinación de buffer de streaming y almacenamiento columnar a largo plazo, en una configuración similar a la arquitectura Lambda. Esta configuración es extremadamente eficaz para calcular estadísticas continuas sobre datos históricos vastos con actualizaciones casi en tiempo real. La arquitectura Kappa propone un enfoque que es revolucionario para el manejo de los datos. Su idea principal es tratar todos los datos como eventos y almacenar estos eventos como un flujo continuo en lugar de una tabla tradicional. A diferencia de los sistemas que están puramente orientados al tiempo real, que usualmente retienen datos por un máximo de una semana, esta arquitectura puede retener eventos durante periodos mucho más largos, como meses o incluso años. Esto permite un acceso extenso tanto a datos históricos como en tiempo real. Los eventos pueden provenir de diversas fuentes, como bases de datos de aplicaciones de producción mediante CDC, backends de aplicaciones, dispositivos IoT o cualquier sistema que genere eventos y pueda empujarlos a través de una red. En esta arquitectura, los datos almacenados pueden consultarse directamente desde el sistema de almacenamiento de streaming. Esto es posible gracias a herramientas integradas como Kafka SQL o KSQL, que soporta agregaciones, cálculos estadísticos y hasta las sesiones de usuarios. Para rendimientos de consulta más complejos o cuando los datos necesitan combinarse con otra fuente de datos, herramientas externas como Spark pueden ser utilizadas. Spark puede leer un rango de tiempo de datos desde Kafka y computar los resultados de la consulta. El sistema de almacenamiento de streaming no solo sirve para almacenar y consultar datos, sino que también puede alimentar otros procesos o aplicaciones. Procesadores de stream como Flink o Beam pueden recibir datos directamente del sistema de almacenamiento de streaming para realizar procesamiento en tiempo real o análisis más complejos. Una limitación fundamental de las consultas tradicionales por lotes o batch es que este paradigma generalmente trata el motor de consulta como un observador externo. Un actor externo a los datos hace que se ejecute la consulta, tal vez con una tarea cronohoraria o un gestor de productos que abre un cuadro de mando. Por otro lado, los sistemas de streaming más utilizados admiten la noción de cálculos directamente desde los propios datos. Pueden emitir la media y la mediana cada vez que se recoge un determinado número de registros en el buffer o emitir un resumen cuando se cierra una sesión de usuario. Las ventanas son una característica esencial en las consultas y en el procesamiento de secuencias. Las ventanas son pequeños lotes que se procesan en función de unos activadores dinámicos. Las ventanas se generan dinámicamente en el tiempo de distintas maneras.
Ventana de sesión, que agrupa eventos que ocurren en proximidad temporal y filtra periodos de inactividad donde no ocurren eventos. Podemos definir una sesión de usuario como cualquier intervalo de tiempo sin una brecha de inactividad de 5 minutos o más. Para el procesamiento en sistemas por lotes, los datos se recogen utilizando un identificador de usuario. Se ordenan los eventos, se determinan las ventanas y los límites de sesión y finalmente se calculan estadísticas para cada sesión. Los ingenieros e ingenieras de datos a menudo sesionizan datos retrospectivamente aplicando condiciones temporales a la actividad del usuario en aplicaciones web y de escritorio. Pero en el entorno de streaming hay dinamismo en esta sesionización. Y es que las ventanas de sesión son específicas por clave. En el ejemplo anterior, cada usuario tiene su propio conjunto de ventanas. El sistema va acumulando datos por usuario y si ocurre una brecha de 5 minutos sin actividad, el sistema cierra la ventana, envía sus cálculos y elimina los datos. Si llegan nuevos eventos para el usuario, el sistema inicia una nueva ventana de sesión. Las ventanas de sesión también pueden hacer provisiones para los datos que llegan tarde. Permiten que los datos lleguen hasta 5 minutos tarde para tener en cuenta las condiciones de la red y la latencia del sistema. El sistema reabrirá la ventana si un evento que llega tarde indica actividad menos de 5 minutos después del último evento. Hacer la sesionización dinámica y casi en tiempo real cambia fundamentalmente su utilidad. Con la sesionización retrospectiva podríamos automatizar acciones específicas un día o una hora después de que una sesión de usuario se cerrara, como enviar un correo electrónico de seguimiento con un cupón para un producto que el usuario haya visto. Con la sesionización dinámica, el usuario podría recibir una alerta en una aplicación móvil que es inmediatamente útil basada en su actividad en los últimos 15 minutos. Una ventana de tiempo fijo, también conocida como ventana tumbling, se caracteriza por periodos de tiempo fijos que operan según un cronograma establecido. En este tipo de ventana, todos los datos recibidos desde el cierre de la ventana anterior se procesan juntos. Por ejemplo, podríamos cerrar una ventana cada 20 segundos y procesar todos los datos que llegaron durante ese periodo para obtener estadísticas de media y mediana. Las estadísticas se emiten tan pronto como se calculan, inmediatamente después del cierre de la ventana. Esto permite una entrega rápida de resultados, proporcionando datos actualizados y relevantes en tiempos cortos. Este método es similar al procesamiento ETL por lotes tradicional, donde se podría ejecutar una actualización de datos cada día o cada hora. Sin embargo, el sistema de streaming permite generar ventanas con mucha más frecuencia y entregar resultados con menor latencia. En una ventana deslizante, los eventos se agrupan en ventanas de tiempo fijo, donde las ventanas pueden superponerse. Por ejemplo, podríamos generar una nueva ventana de 60 segundos cada 30 segundos. Al igual que con las ventanas de tiempo fijo, podemos emitir estadísticas de media y mediana. La diferencia radica en que las ventanas deslizantes pueden variar en su configuración. Podemos considerar que la ventana se desliza continuamente, pero emitir estadísticas solo cuando se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, usar una ventana deslizante de 30 segundos y calcular una estadística solo cuando un usuario hace clic en un banner. Esto resultaría en una alta tasa de salida durante periodos de alta actividad y ninguna salida durante periodos de inactividad. Hemos cubierto varios tipos de ventanas y de sus usos. A veces los datos se ingieren en un orden diferente al que se originaron. Una watermark o marca de agua es un umbral utilizado por una ventana para determinar si los datos en la ventana están dentro del intervalo de tiempo establecido o si se consideran tardíos. Si los datos que son nuevos para la ventana, pero tienen una marca de tiempo anterior a la watermark, se consideran datos tardíos. Derivamos valor combinando datos. Los datos en streaming no son diferentes. Se pueden combinar múltiples streams o un stream con datos históricos por lotes. Primero tendríamos los joins convencionales o uniones tradicionales de tablas. Las tablas pueden ser alimentadas por streams. El enfoque más básico sería unir estas dos tablas en una base de datos. Y un stream
puede alimentar una o ambas tablas. El enriquecimiento implicaría unir un stream a otros datos para proporcionar datos mejorados a otro stream. Por ejemplo, un ejemplo de esto, un minorista en línea que recibe un stream de eventos con IDs de productos y de usuarios. El minorista quiere enriquecer estos eventos con detalles del producto e información demográfica de los usuarios. Los eventos se envían a una función serverless que busca la información en una base de datos de memoria, por ejemplo un caché. Añade la información necesaria y emite los eventos enriquecidos como a otro stream. La fuente de enriquecimiento puede provenir de casi cualquier lugar. Una tabla en un data warehouse en la nube, una base de datos RDBMS o un archivo en almacenamiento de objetos. Los sistemas de stream modernos soportan uniones directas entre stream. Por ejemplo, un minorista en línea, online, podría unir sus datos de eventos web con datos en streaming de una plataforma de anuncios. Los streams tienen desafíos porque pueden tener latencias que sean significativamente diferentes. La plataforma de anuncios podría proporcionar datos con un retraso de 5 minutos, por ejemplo. Además, ciertos eventos como el cierre de una sesión o eventos offline pueden retrasarse aún más. Las arquitecturas de unión de streaming utilizan buffers de streaming. El intervalo de retención del buffer es configurable. Un intervalo más largo requiere más almacenamiento y recursos. Los eventos se unen con los datos en el buffer y se eliminan después de que pase el intervalo de retención. El modelado de datos a menudo se pasa por alto, lo cual es un error. Una arquitectura de datos bien construida debe reflejar los objetivos y la lógica empresarial de la organización. Modelar los datos implica elegir deliberadamente una estructura que sea coherente y es un paso crítico para hacer que los datos sean útiles para el negocio. El modelado de datos ha sido una práctica durante décadas, utilizando técnicas de normalización y modelado de data warehousing desde los primeros días de los RDBMS. En los años 2010, el auge de los sistemas NoSQL y Big Data permitió a los ingenieros e ingenieras omitir el modelado tradicional de datos, a veces con ganancia legítima de rendimiento, pero también creando problemas como pantanos de datos con datos redundantes, datos incorrectos, etc. Hoy en día, la gestión de datos, incluyendo la gobernanza y la calidad de los datos, está empujando la necesidad de una lógica empresarial coherente. La creciente prominencia de los datos en las empresas está creando un reconocimiento de que el modelado es crítico para obtener valores a niveles superiores de la jerarquía de necesidades de la ciencia de datos. Un modelo de datos representa cómo los datos se relacionan con el mundo real, estructurando y estandarizando los datos para reflejar los procesos, las definiciones, los flujos de trabajo y la lógica de la organización. Un buen modelo de datos debería correlacionarse con decisiones empresariales que tengan impacto. Por ejemplo, definir claramente lo que significa cliente puede influir significativamente en los informes de comportamiento del cliente o en la creación de modelos de por qué los clientes abandonan nuestra empresa o dejan de usar nuestros servicios. Al modelar datos es crucial traducir el modelo en resultados empresariales. Un buen modelo de datos debe estar alineado con decisiones que impacten el negocio. Aunque la mayoría de las técnicas de modelado surgieron del modelado de datos por lotes o batch, también vamos a ver enfoques para modelar datos en streaming y vamos a ver consideraciones generales para ambos. Al modelar datos, la idea es pasar de conceptos abstractos a implementaciones concretas. En este continuo encontramos tres modelos principales: el conceptual, el lógico y el físico. El modelo conceptual contiene la lógica y las reglas de negocio, describiendo los datos del sistema como los esquemas, tablas y campos. Es útil visualizar el modelo conceptual en un diagrama de entidad-relación, que muestra las relaciones entre entidades como pedidos, clientes y productos. Por ejemplo, un diagrama entre entidad-relación podría mostrar las conexiones entre el ID del cliente, el nombre del cliente, su dirección y los pedidos. Luego tenemos los modelos lógicos. Estos detallan cómo se implementará el modelo conceptual en la práctica, añadiendo más detalles, como los tipos de datos para el ID del cliente, nombres y direcciones, además de mapear claves primarias y foráneas, los foreign keys.
Y por último, los modelos físicos, que especifican cómo se implementará el modelo lógico en un sistema de base de datos, incluyendo bases de datos, esquemas y tablas específicos junto con detalles de configuración. El modelo de datos debe involucrar a los stakeholders y a los clientes desde el inicio del proceso. Los ingenieros e ingenieras de datos deben obtener definiciones y objetivos comerciales para los datos, asegurando que el modelo proporcione datos de calidad para obtener insights accionables y poder automatizar de manera inteligente. La granularidad de los datos se refiere a la resolución a la que los datos se almacenan y se consultan, típicamente a nivel de una clave primaria, como el ID del cliente, ID del pedido o ID del producto, a menudo acompañada de una fecha o marca de tiempo. Por ejemplo, supongamos que una empresa necesita un informe diario de pedidos de clientes. El informe es de granularidad gruesa, sin detalles sobre el gasto por pedido o los artículos en cada pedido. Un developer experimentado crearía tablas con datos detallados sobre los pedidos de clientes, permitiendo análisis más finos o agregados según sea necesario. La normalización es una práctica de modelado de datos que impone un control estricto sobre las relaciones de tablas y columnas dentro de una base de datos. Su objetivo es eliminar la redundancia de datos y asegurar la integridad referencial, aplicando el principio de no te repitas a los datos. Los objetivos de la normalización de Code, que fue la persona que lo desarrolló, serían liberar las relaciones de dependencias no deseadas de inserción, actualización y eliminación, reducir la necesidad de reestructuración de relaciones al introducir nuevos tipos de datos, hacer el modelo relacional más informativo para los usuarios y mantener la neutralidad de las relaciones respecto a las estadísticas de la consulta. Y hay varias formas normales. La primera sería la desnormalizada. Sin normalización se permiten datos anidados y redundantes. Con la primera forma normal o NoNF, cada columna es única y contiene un solo valor. Y la tabla tiene una clave primaria única. La segunda forma normal o 2NF requiere la 1NF más la eliminación de dependencias parciales. Y la tercera forma normal requiere la 2NF más la eliminación de dependencias transitivas. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Primero tenemos la tabla desnormalizada inicial. Esta tabla contiene información anidada sobre pedidos, productos y clientes en una sola tabla. Esto puede llevar a redundancias y a dificultades para mantener la integridad referencial. Desanidar la columna Order Items en múltiples columnas, haciéndole la primera normal, asegura que cada columna tenga valores atómicos. Pero aquí tenemos un problema y es que la columna Order ID ya no es única, ¿vale? Por lo que necesitamos una clave primaria compuesta. Aquí tenemos la tabla con más registros. Para crear una clave primaria compuesta, añadimos una columna Line Item Number para numerar las líneas de cada pedido. ¿Qué problema hay? Que aún existen dependencias parciales, ya que Customer ID, Customer Name y Order Date dependen solo de Order ID. Así que lo que vamos a hacer va a ser dividir esta tabla y la dividimos en dos tablas, Orders y Order Line Item, que sería esta, para eliminar dependencias parciales. Eliminar dependencias transitivas al dividir Order Line Item en Order Line Item y SKUs hará que tengamos la tercera forma normal. Hay varias consideraciones. La normalización que apliques a tus tablas dependerá de tu caso de uso. No existe una solución única para todos, especialmente en bases de datos donde cierta desnormalización puede ofrecer ventajas de rendimiento. Cuando se describe el modelado de datos para data lakehouses o data warehouses, es esencial asumir que los datos brutos pueden tener distintas formas, estructurados y semi-estructurados, pero el resultado final es un modelo de datos estructurado en filas y en columnas. Existen varios enfoques de modelado de datos que se pueden utilizar en estos entornos. Los principales son Kimball
Inman y Data Vault. Bill Inman se considera el padre del Data Warehouse y desarrolló su enfoque de modelado de datos en 1989. Su objetivo principal era separar el sistema de origen del sistema analítico para evitar sobrecargar las bases de datos transaccionales de producción con consultas analíticas de larga duración. Inman define un Data Warehouse como una colección de datos orientada a temas, integrada, no volátil y variable en el tiempo, diseñada para apoyar las decisiones de administración. Estos 4 componentes críticos se traducen en un modelo lógico que se enfoca en un área específica, como ventas, por ejemplo, integrando datos de múltiples fuentes de manera normalizada y asegurando que los datos permanezcan sin cambios una vez almacenados. Esta estructura permite consultas a lo largo del tiempo y asegura que el Data Warehouse sirva como una fuente única de verdad. En este enfoque, los datos de sistemas clave de negocio como pedidos, inventarios y marketing se extraen, transforman y cargan con una ETL en el Data Warehouse, donde se almacenan en un modelo altamente normalizado, un 3NF. Esto minimiza la duplicación de datos y reduce los errores analíticos, ya que los datos no divergen ni sufren de redundancias. Los datos se presentan para informes y análisis a través de data marts específicos de los negocios y de los distintos departamentos, que pueden ser desnormalizados para optimizar el acceso a la información. Este enfoque asegura que cada departamento tenga una estructura de datos optimizada para sus necesidades específicas. El siguiente modelo que hemos dicho sería el de Kimball. Ralph Kimball es conocido por su enfoque de modelado de datos basado en esquemas de estrella. Este enfoque se centra en crear data marts optimizados para consultas específicas, utilizando un diseño de esquema en estrella que incluye una tabla de hechos o una facts table central que contiene datos transaccionales y medidas cuantitativas y varias tablas de dimensiones que proporcionan contexto a estas medidas. En un sistema de comercio electrónico, una tabla de hechos podría registrar cada transacción de pedido, mientras que las tablas de dimensiones contendrían información sobre los clientes, los productos, un calendario, etc. En el enfoque de Kimball, los datos se modelan utilizando 2 tipos generales de tablas, como ya hemos dicho, de hechos y de dimensiones. Puedes pensar en una tabla de hechos como en una tabla de números y en las tablas de dimensiones como los datos cualitativos que hacen referencia a un hecho. Las tablas de dimensiones rodean una única tabla de hechos en una relación que hemos dicho que se llama esquema en estrella. La tabla de hechos contiene datos factuales, cuantitativos, como ya hemos dicho, y relacionados con eventos. Los datos en una tabla de hechos son inmutables porque los hechos se relacionan con eventos, por ejemplo, con un pedido. Por lo tanto, las tablas de hechos no cambian y solo se van agregando nuevas filas. Estas tablas suelen ser estrechas y largas, es decir, tienen pocas columnas pero muchas filas que representan los eventos. Las tablas de hechos deben estar en el nivel de granularidad más bajo posible. Las consultas contra un esquema en estrella comienzan con la tabla de hechos y cada fila de una tabla de hechos debe representar la granularidad de los datos. Debes evitar agregar o derivar datos dentro de una tabla de hechos. Si necesitas realizar agregaciones o derivaciones, debes hacerlo en una consulta posterior, una tabla de data mart o en una vista. Finalmente, las tablas de hechos no hacen referencia a otras tablas de hechos, solo referencian dimensiones. Por ejemplo, una tabla de hechos elemental puede responder a la pregunta: ¿puedo mostrar las ventas brutas por cada pedido de cliente por fecha? En este caso, los hechos deben estar en el nivel de granularidad más bajo posible. El ID de pedido de la venta, el cliente, la fecha y el monto total de la venta. Los tipos de datos en las tablas de hechos son todo números, enteros y flotantes. No hay cadenas. La tabla, números y decimales. La tabla de hechos tiene claves que hacen referencia a las tablas de dimensiones que contienen sus respectivos atributos, como la información del cliente, como por ejemplo Customer Key o Date Key, la fecha. El segundo tipo de datos de tablas se llama tablas dimensionales. Estas tablas proporcionan datos de referencia, atributos y contexto relacional para los eventos almacenados en las tablas de hechos. Las tablas de dimensiones son más pequeñas que las tablas de hechos y tienen una forma opuesta. Típicamente son
anchas y cortas, es decir, tienen muchas columnas y pocas filas. Al unirse a una tabla de hechos, las dimensiones pueden describir el qué, el dónde y el cuándo de los eventos. Las dimensiones están desnormalizadas, permitiendo la posibilidad de datos duplicados, lo cual en este modelo de datos está permitido. Por ejemplo, en un modelo de datos de Kimball, las fechas generalmente se almacenan en una dimensión de fecha, permitiendo hacer referencia a la clave de fecha, date key, entre la tabla de hechos y la tabla de dimensión de fecha. Con la tabla de dimensión de fecha puedes responder preguntas como ¿cuáles son mis ventas totales en el primer trimestre de 2022? ¿Cuántos clientes compran más los martes que los miércoles? Lo bueno de una dimensión de fecha es que puedes agregar tantos campos nuevos como sea necesario para analizar tus datos. Otra dimensión referenciada en el ejemplo de tabla de hechos es que la dimensión del cliente por el campo Customer Key. La dimensión del cliente contiene varios campos que describen al cliente, el nombre, el apellido, el código postal y un par de campos de fecha que son poco peculiares, que serían FF Start Date y FF End Date. Estos campos de fecha ilustran otro concepto en el modelo de datos de Kimball, una dimensión lentamente cambiante tipo 2. Este tipo de dimensiones es necesaria para rastrear cambios en las dimensiones. En este ejemplo, se inserta un nuevo registro cuando un registro existente cambia. Los SDC pueden llegar hasta 7 niveles, pero vamos a ver los 3 niveles más comunes. El tipo 1 sería sobreescribir los registros existentes de la dimensión. Esto es muy simple y significa que no tienes acceso a los registros históricos eliminados. El tipo 2, mantener un historial completo de los registros de dimensión. Cuando un registro cambia, este registro específico se marca como cambiado y se crea un nuevo registro de dimensión que refleja el estado actual de los atributos. Y el tipo 3 sería similar al tipo 2, pero en lugar de crear una nueva fila, un cambio en una dimensión de estas tipo 3 crea un nuevo campo. Y aquí tendríamos el dato que ha cambiado, que en este caso es el zip code o el código postal. Ya hemos visto lo que son las tablas de hechos y de dimensiones. Y ahora vamos a ver cómo se integran en el esquema de estrella. Este esquema representa el modelo de datos del negocio. A diferencia de los enfoques que están altamente normalizados para el modelado de datos, el esquema en estrella es una tabla de hechos rodeada por las dimensiones necesarias, lo que acelera el rendimiento de las consultas. Otra ventaja de este esquema es que es más fácil de entender y de usar para los usuarios del negocio. Ten en cuenta que el esquema en estrella no debe reflejar un informe o un dashboard específico, aunque puedes modelar un informe en un datamart posterior o directamente en la herramienta que utilices de BI. Este esquema debe capturar los hechos y los atributos de tu lógica empresarial y ser lo suficientemente flexible como para responder a las preguntas que se le haga. Debido a que este esquema tiene una tabla de hechos, a veces tendrás múltiples esquemas en estrella que abordan diferentes hechos del negocio. Debes esforzarte por reducir el número de dimensiones siempre que sea posible, ya que estos datos de referencia pueden reutilizarse entre diferentes tablas de hechos. Una dimensión que se reutiliza en múltiples esquemas en estrella compartiendo los mismos campos se llama dimensión conformada y te permite combinar múltiples tablas de hechos a través de múltiples esquemas de estrella. Este modelado tiene muchos matices. Debes ser consciente de que este modo es solo apropiado para datos en lotes y no para datos en streaming. Pero debido a que este modelo es muy popular, hay muchísimas posibilidades de que te encuentres con él en la práctica. Y por último tenemos la metodología Data Vault, que separa los aspectos estructurales de los datos de un sistema fuente de sus atributos. En lugar de representar la lógica empresarial en hechos, dimensiones o tablas altamente normalizadas, un Data Vault simplemente carga datos de los sistemas fuente directamente en un puñado de tablas construidas con un propósito específico y de manera insert only. A diferencia de otros enfoques de modelado de datos, no hay una noción de datos buenos, malos o confirmados en un Data Vault.
En la actualidad, los datos se mueven rápidamente y los modelos de datos deben ser ágiles, flexibles y escalables. La metodología Data Vault apunta a satisfacer esta necesidad. El objetivo de esta metodología es mantener los datos lo más alineados posibles con el negocio, incluso mientras los datos del negocio evolucionan. Este modelo consiste en 3 tipos principales de tablas: hubs, links y satélites. Un hub almacena claves comerciales, como podemos ver aquí. Un link mantiene relaciones entre las claves comerciales y un satélite representa los atributos y el contexto de una clave comercial. Un usuario consultará un hub que se vinculará a una tabla satélite que contiene los atributos relevantes para la consulta. Las consultas a menudo implican buscar por una clave comercial, como un ID de producto o un ID de pedido en este ejemplo. Un hub es la entidad central de un Data Vault, que retiene un registro de todas las claves comerciales únicas cargadas en el Data Vault. Un hub siempre contiene los siguientes campos estándar. Un hashkey, ¿vale?, que es la clave primaria utilizada para unir datos entre sistemas. Es un campo hash calculado. Load date, que es la fecha en que los datos se cargaron en el hub. Record source, que es la fuente de la que se obtuvo el registro único. Y los business keys, que es la clave utilizada para identificar un registro único, como por ejemplo el product ID. Es importante notar que un hub es solo de inserción y los datos no se alteran dentro de este. Una vez que los datos se cargan en un hub, son permanentes. Los links. Una tabla de link rastrea las relaciones de las claves comerciales entre los hubs. Las tablas de links conectan hubs, idealmente en el nivel de granularidad más bajo posible. Debido a que las tablas de link conectan datos de varios hubs, son en relaciones NN, de muchos a muchos. Las relaciones en el modelo Data Vault son sencillas y se manejan a través de cambios en los links. Esto proporciona una excelente flexibilidad en el evento inevitable de que los datos subyacentes cambien. Simplemente creas un nuevo key que une conceptos comerciales o hubs para representar la nueva relación. Los satélites son atributos descriptivos que dan significado y contexto a los hubs. Los satélites pueden conectarse a hubs o a links. Los únicos campos requeridos en un satélite son una clave primaria que consiste en la clave comercial del hub padre y una fecha de carga. Más allá de esto, un satélite puede contener la cantidad de atributos que tengan sentido para nuestro caso. En un ejemplo de satélite para el hub de productos, la tabla satélite product contiene información adicional sobre el producto, como el nombre del producto y el precio. Para visualizar el poder del Data Vault, se pueden integrar las tablas hub, product y link en este. Existen otros tipos de tablas en el Data Vault, incluyendo tablas de punto en el tiempo y tablas puente. A diferencia de otras técnicas de modelado de datos, aquí la lógica empresarial se crea y se interpreta cuando se consultan los datos de estas tablas. Es común que un Data Vault sea la zona de aterrizaje para datos analíticos, después de lo cual se modela por separado en un Data Warehouse, comúnmente utilizando un esquema de estrella. Este modelo también puede adaptarse a fuentes de datos no SQL y de streaming. Los enfoques estrictos de modelado de datos, como los descritos por Kimball e Inmon, se desarrollaron en una época en la que los data warehouses eran caros, locales y con recursos limitados, con cómputo y almacenamiento estrechamente acoplados. Aunque el modelo de datos por lotes ha estado tradicionalmente asociado con estos enfoques que son estrictos, cada vez se están volviendo más comunes enfoques que son más relajados. Y hay varias razones para esto. En primer lugar, la popularidad de la nube o del cloud significa que el almacenamiento es extremadamente barato. Es más económico almacenar datos que estar pensando en la forma óptima de representarlo. En segundo lugar, la popularidad de los datos anidados como JSON y similares significa que los esquemas son flexibles tanto en los sistemas de origen como los analíticos. Tienes la opción de modelar rígidamente tus datos, como ya hemos dicho, o puedes optar por meter todos tus datos en una única tabla ampliada. Una tabla amplia o desnormalizada es exactamente lo que parece. Una colección altamente desnormalizada y muy amplia de muchos campos, típicamente creada en una base de datos columnar.
Un campo puede ser un valor único o contener datos anidados. Los datos se organizan junto con una o varias claves y estas claves están estrechamente ligadas a la granularidad de los datos. Una tabla amplia puede tener potencialmente miles de columnas, mientras que las bases de datos relacionales suelen tener menos de 100. Las tablas amplias son generalmente dispersas. La gran mayoría de las entradas en un campo dado pueden ser nulas. Esto es extremadamente costoso en una base de datos relacional tradicional, porque la base de datos asigna una cantidad fija de espacio para cada entrada de campo. Los nulos ocupan prácticamente ningún espacio en una base de datos columnar. Un esquema amplio en una base de datos relacional ralentiza drásticamente la lectura porque cada fila debe asignar todo el espacio especificado por el esquema amplio y la base de datos debe leer todo el contenido de cada fila en su totalidad. Por otro lado, una base de datos columnar solo lee las columnas seleccionadas en una consulta y leer los nulos es esencialmente gratuito. Las tablas amplias generalmente surgen a través de la evolución del esquema. Los ingenieros y las ingenierías de datos van agregando campos gradualmente con el tiempo. La evolución del esquema en una base de datos relacional es un proceso lento y con muchos recursos. En una base de datos columnar, agregar un campo es inicialmente solo un cambio en los metadatos. A medida que se van escribiendo datos en el nuevo campo, se van agregando nuevos archivos a la columna. Las consultas analíticas en tablas amplias a menudo se ejecutan más rápido que las consultas equivalentes en datos altamente normalizados que requieren muchas uniones. Eliminar uniones puede tener un gran impacto en el rendimiento de nuestras exploraciones e investigaciones de los datos. La tabla amplia simplemente contiene todos los datos que habrías unido en un enfoque de modelado más riguroso. Los hechos y las dimensiones están representados en la misma tabla. La falta de rigor en este modelado de datos también significa que no se requiere mucho pensamiento. Metes tus datos en una tabla amplia y empiezas a consultarlos. Especialmente con esquemas en sistemas de origen que se vuelven más adaptativos y flexibles, estos datos generalmente resultan de transacciones de alto volumen, lo que significa que hay muchos datos. Almacenar esto como datos anidados en tu almacenamiento analítico tiene muchos beneficios. Para una persona que se dedique a modelar de datos y que sea muy estricta, meter todos tus datos en una tabla podría parecer una herejía. Porque ya hemos visto algunas de sus desventajas y es que perdemos la lógica empresarial en el análisis al mezclar los datos. Otra desventaja es el rendimiento de las actualizaciones en elementos como los elementos de un array, que puede ser bastante doloroso. Por ejemplo, si tenemos una tabla ampliada, ¿vale?, utilizando la tabla desnormalizada que teníamos originalmente. Esta tabla puede tener muchas más columnas, puede tener cientos de columnas, ¿vale? Pero vamos a imaginar solo estas pocas columnas. Como puedes ver, esta tabla combina varios tipos de datos que están representados a lo largo de una granularidad de pedidos para un cliente en una fecha. Estas tablas se pueden utilizar cuando no importe el modelado de datos o cuando tengas muchos datos que necesiten más flexibilidad de las que proporcionan el tradicional modelado de datos. Estas tablas también se prestan a datos en streaming, que vamos a ver ahora después. A medida que los datos avanzan hacia esquemas de movimiento rápido y de streaming, va a venir una nueva ola de modelado de datos, algo en la línea de una normalización relajada. Mientras que muchas técnicas de modelado de datos están bien establecidas para datos por lotes, esto no es el caso de los datos en streaming. Debido a la naturaleza continua y sin límites de estos datos, traducir técnicas por lotes como las de Kimball al streaming es complicado o imposible. Por ejemplo, dado un flujo de datos, ¿cómo actualizarías continuamente una dimensión lentamente cambiante tipo 2 sin que colapse tu data warehouse? Las restricciones de los métodos por lotes más antiguos ya no se aplican tanto porque estamos evolucionando de los lotes al streaming y del local a la nube. Pero todavía quedan grandes preguntas sobre cómo modelar datos para equilibrar la necesidad de lógica empresarial frente a estos cambios de esquemas fluidos, a los datos en movimiento o al autoservicio.
¿Cuál sería el equivalente en streaming de los enfoques de datos, de los enfoques de modelado de datos por lotes? Bueno, pues todavía no hay un enfoque consensuado en esto. Algunas personas sugirieron el Data Vault como la mejor opción para el modelado de datos en streaming. Como ya hemos dicho, existen dos tipos principales de flujos, el flujo de eventos y el CDC. La mayoría de las veces, la forma en la que estos datos están en estos flujos es semiestructurada como en JSON. Entonces, el desafío con este modelado de datos en streaming es que el esquema del payload podría cambiar de un momento a otro. Por ejemplo, imagínate que tienes un dispositivo IoT que recientemente actualiza su firmware e introduce un nuevo campo. En este caso, es posible que tu data warehouse de destino o la canalización de este procedimiento no se enteren de este cambio y se rompan, y esto no es lo ideal. Otro ejemplo, un sistema de CDC que podría recategorizar un campo como un tipo diferente. Por ejemplo, una cadena en lugar de un formato de fecha. Pues, ¿cómo manejaría el destino este cambio aparentemente aleatorio? Sugiero que intentes anticipar cambios en los datos de origen y que mantengas un esquema flexible. Esto significa que no hay un modelo de datos rígido en la base de datos analítica. En su lugar, asume que los sistemas de origen están proporcionando los datos correctos con la definición y la lógica empresarial adecuadas, tal como existen hoy. Y como el almacenamiento es barato, almacena los datos de streaming recientes y los datos de históricos de manera que puedan consultarse juntos. Optimiza para análisis integrales contra un conjunto de datos con un esquema flexible. Además, en lugar de que reacciones a informes, ¿por qué no creas una automatización que responda a las anomalías y a los cambios en los datos en streaming? El mundo del modelado de datos está cambiando y probablemente pronto ocurrirá un cambio radical en este paradigma. Es probable que los nuevos enfoques incorporen métricas y capas semánticas, canalizaciones de datos y flujos de trabajos analíticos tradicionales en una capa de streaming que se sitúa directamente sobre el sistema de origen. Dado que los datos se generan en tiempo real, la noción de separar artificialmente los sistemas de origen y de análisis en dos buckets distintos puede no tener tanto sentido como cuando los datos se movían de manera más lenta y predecible. También tienes la opción de no modelar tus datos. En este caso, bastaría con consultar directamente las fuentes de datos. Este patrón se utiliza a menudo, especialmente cuando las empresas están empezando y quieren obtener información más rápida o compartir análisis con sus usuarios. Pero, ¿qué pasaría? Si no modelo mis datos, ¿cómo sé que los resultados de mis consultas son consistentes? ¿Tengo definiciones adecuadas de la lógica de negocio en el sistema de origen? ¿Mi consulta producirá respuestas veraces? ¿Cuánta carga de la consulta estoy imponiendo a mis sistemas de origen y cómo afecta esto a los usuarios de otros sistemas? Ahora que hemos cubierto consultas y modelado de datos, podrías estar preguntándote, bueno, si puedo modelar datos, consultarlos y obtener resultados, ¿para qué necesito pensar en transformaciones? Las transformaciones manipulan, mejoran y guardan datos para su uso posterior, incrementando su valor de manera escalable, fiable y rentable. Imagina ejecutar una consulta cada vez que quieres ver resultados de un conjunto de datos particular. Ejecutarías la misma consulta docenas o cientos de veces al día. Imagínate que esta consulta implica analizar, limpiar, unir, agrupar y agregar datos de 20 conjuntos de datos diferentes. Para empeorar las cosas, la consulta tarda 30 minutos en ejecutarse, consume un montón de recursos e incurre en costes sustanciales en la nube con varias repeticiones. Tú y tus stakeholders probablemente os volveríais locos. Afortunadamente, puedes guardar los resultados de tu consulta en un lugar, o al menos ejecutar las porciones más intensivas en cálculo solo una vez, para que las consultas posteriores sean más simples. Una transformación es distinta a una consulta. Una consulta recupera datos de varias fuentes basándose en la lógica de filtrado y de unión. Una transformación persiste en los resultados para su consumo por transformaciones o consultas adicionales. Estos resultados pueden almacenarse de manera efímera o permanente. Además de la persistencia, un segundo aspecto que diferencia las transformaciones de las consultas es la complejidad. Probablemente construirás pipelines complejas que combinan datos de múltiples fuentes
y reutilizan resultados intermedios para múltiples salidas finales. Estas pipelines complejas podrían normalizar, modelar, agregar o caracterizar datos. Si bien puedes construir flujos de datos complejos en consultas individuales utilizando expresiones de tablas comunes o scripts, esto rápidamente se vuelve inmanejable, inconsistente y además intratable. Aquí es donde entran en juego las transformaciones. Y las transformaciones dependen críticamente de la orquestación. La orquestación combina muchas operaciones discretas, como transformaciones intermedias que almacenan datos temporales o datos temporal o permanentemente para su consumo por transformaciones posteriores o servicios. Cada vez más, las pipelines de transformación abarcan no solo múltiples tablas y conjuntos de datos, sino también múltiples sistemas. En resumen, las transformaciones son esenciales para manejar y optimizar procesos complejos de datos. Facilitan la reutilización de resultados intermedios, reducen la carga computacional y los costes y permiten construir flujos de trabajo eficientes y escalables en entornos de datos modernos. Las transformaciones por lotes se ejecutan en bloques discretos de datos, en contraste con las transformaciones en streaming, donde los datos se van procesando continuamente a medida que llegan. Las transformaciones por lotes pueden ejecutarse en un horario fijo, por ejemplo, diariamente, cada hora o cada 15 minutos, para respaldar informes, análisis y modelos de Machine Learning continuos. En esta sección vas a aprender diversos patrones y tecnologías de transformación por lotes. Empezamos por uniones distribuidas. La idea básica detrás de estas uniones es que necesitamos descomponer una unión lógica, la unión definida por la lógica de la consulta, en uniones de nodo mucho más pequeñas que se ejecutan en servidores individuales del cluster. Los patrones básicos de uniones distribuidas se aplican tanto si se está en MapReduce, BigQuery, Snowflake o Spark, aunque los detalles del almacenamiento intermedio entre los pasos de procesamiento varían, en disco o en memoria. En el mejor de los casos, los datos de un lado de la unión son lo suficientemente pequeños como para caber en un solo nodo o unión de difusión. A menudo se requiere una unión hash por barajado más intensiva en recursos. También tenemos las uniones de difusión. Estas generalmente son asimétricas, con una tabla grande distribuida a través de nodos y una tabla pequeña que puede caber fácilmente en un solo nodo. El motor de consultas difunde la tabla pequeña a todos los nodos donde se une con las partes de la tabla grande. Las uniones de difusión son mucho menos intensivas en cálculo que las uniones hash. En la práctica, la tabla pequeña a menudo es una tabla más grande, pero filtrada previamente, que el motor de consultas recopila y difunde. Una de las principales prioridades en los optimizadores de consultas es reordenar las uniones. Con la aplicación temprana de filtros y el movimiento de tablas pequeñas a la izquierda, para uniones a la izquierda o left, a menudo es posible reducir drásticamente la cantidad de datos procesados en cada unión. Prefiltrar datos para crear uniones de difusión, siempre que sea posible, puede mejorar drásticamente el rendimiento y reducir el consumo de recursos. También tenemos los Shuffle Hash Joins. Si ninguna de las tablas es lo suficientemente pequeña como para caber en un solo nodo, el motor de consultas utilizará una unión hash por barajado. En este caso, la partición inicial de las tablas A y B a través de los nodos generalmente no tendrá relación con la clave de unión. Se utiliza un esquema de hash para volver a particionar los datos por clave de unión. En este ejemplo, el esquema de hash particionará la clave de unión en tres partes, asignando cada parte a un nodo. Los datos se reorganizan en el nodo apropiado y las nuevas particiones de las tablas A y B que hay en cada nodo se unen. Este tipo de uniones son generalmente más intensivas en recursos que las uniones de difusión. Estas técnicas permiten manejar y optimizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, asegurando que las consultas y las transformaciones se ejecuten de manera rápida y con el menor consumo de recursos posible. Un patrón de transformación muy extendido que data de los primeros días de las bases de datos relacionales es el ETL por lotes. El ETL tradicional se basa en un sistema de transformación externo para extraer, transformar y limpiar datos mientras los prepara para un esquema objetivo, como un data mart o un esquema estrella de Kimball. Los datos transformados luego se cargan en un sistema objetivo, como un data warehouse, donde se pueden realizar análisis empresariales.
Este patrón en sí mismo fue impulsado por las limitaciones de los sistemas tanto de origen como de destino. La fase de extracción tendía a ser un cuello de botella importante, con las restricciones del RDBMS de origen limitando la velocidad a la que se podían extraer los datos. Y la transformación se manejaba en un sistema delicado porque el sistema objetivo estaba extremadamente limitado tanto en capacidad de almacenamiento como de CPU. Una evolución que es popular de LTL es el ELT. A medida que los sistemas de Data Warehouse han crecido en rendimiento y en capacidad de almacenamiento, se ha vuelto común simplemente extraer los datos sin procesar de un sistema fuente, importarlos a un Data Warehouse con una mínima transformación y luego limpiarlos y transformarlos directamente en el sistema de Data Warehouse. Una segunda noción ligeramente diferente de ELT se popularizó con la aparición de los Data Lakehouse. De los data lakes. En esta versión, los datos no se transforman en el momento en el que se cargan. De hecho, se pueden cargar cantidades masivas de datos sin preparación y sin ningún plan. Se asume que el paso de transformación ocurrirá en algún momento futuro indeterminado. Pero ingerir datos sin un plan es una receta perfecta para un data swap, un pantano de datos. Como dice Inmon, que ya hemos hablado de él, siempre he sido un fanático del ETL debido al hecho de que el ETL te obliga a transformar los datos antes de ponerlos en una forma en la que puedas trabajar con ellos. Pero algunas organizaciones simplemente quieren coger los datos, ponerlos en una base de datos y luego hacer la transformación. He visto demasiados casos en los que la organización dice: simplemente pondremos los datos y los transformaremos más tarde. Y adivina qué, 6 meses después esos datos nunca se han tocado. Es como ese vestido o esa camisa que te has comprado y nunca te has puesto. También hemos visto que la línea entre el ETL y el LT puede volverse algo borrosa en un entorno de Data Lakehouse, ya que con el almacenamiento de objetos como una capa base, ya no está claro qué está dentro de la base de datos y qué está fuera de la base de datos. La ambigüedad se exacerba aún más con la aparición de la federación de los datos, la virtualización y las tablas en vivo. Cada vez más yo pienso que los términos de ETL y LT deberían aplicarse solo a nivel micro, es decir, dentro de pipelines de transformación individuales, en lugar de a nivel macro, para describir un patrón de transformación para toda una organización. Las organizaciones ya no necesitan estandarizarse con ETL o LT, sino que pueden centrarse en aplicar la técnica adecuada caso por caso mientras van construyendo sus pipelines de datos. Y ahora vamos a ver las herramientas de transformación basadas en SQL y en código. En este punto, la distinción entre sistemas de transformación basados en SQL y no basados en SQL es un poco artificial. Desde la introducción de Hive en la plataforma Hadoop, SQL se ha convertido en un ciudadano de primera clase en el ecosistema de Big Data. Por ejemplo, Spark SQL fue una característica temprana de Apache Spark. Los marcos de trabajo orientados al streaming como Kafka, Flink o Bean también soportan SQL, con diversas características y funcionalidades. Es más apropiado pensar en herramientas exclusivamente SQL frente a aquellas que soportan paradigmas de programación más potentes y de propósito general. Las herramientas de transformación exclusivamente SQL abarcan una amplia variedad de opciones propietarias y de opciones open source. A menudo se escucha que se descarta SQL porque no es procedural. Bueno, esto técnicamente es correcto, ya que es un lenguaje declarativo. En lugar de codificar un procedimiento de procesamiento de datos, los developers que escriben consultas SQL estipulan las características de sus datos finales en un lenguaje teórico de conjuntos. El compilador y el optimizador de SQL determinan los pasos necesarios para poner los datos en este estado. Y a veces la gente implica que como el SQL no es procedural, no puede construir pipelines complejas, pero esto es falso. SQL se puede usar efectivamente para construir DAGs o gráficos acíclicos dirigidos que son complejos y utilizando expresiones de tablas comunes, scripts SQL o una herramienta de orquestación.
SQL tiene límites, como todo, pero hay veces que ves a los programadores y las programadoras haciendo cosas en Python o en Spark que podrían hacerse más fácilmente y de manera más eficiente en SQL. Para tener una mejor idea de los pros y los contras, pues vamos a ver algunos ejemplos de Spark y SQL. Primero, ¿cuándo evitar SQL para transformaciones por lotes en Spark? Cuando determines si usar Spark nativo o código PySpark en lugar de Spark SQL u otro motor SQL, hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo de difícil es hacer la transformación con SQL? ¿Cómo de legible y de mantenible será el código SQL resultante? ¿Deberíamos subir parte del código de transformación a una librería para reutilizarlo después en la empresa? Respecto a la pregunta 1, pues muchas de las transformaciones codificadas en Spark podrían realizarse en declaraciones SQL bastante simples. Por otro lado, si la transformación no es realizable en SQL o si sería súper incómodo implementarla, Spark nativo es una mejor opción. Por ejemplo, podríamos implementar la derivación de palabras en SQL colocando sufijos de palabras en una tabla, uniéndolos con esa tabla y usando una función de análisis para encontrar sufijos en palabras y luego reduciendo la palabra a su raíz utilizando una función de subcadena. Sin embargo, esto suena como un proceso extremadamente complejo con numerosos casos excepcionales a considerar. Un lenguaje de programación procedural más potente es una mejor opción aquí. La pregunta 2 está estrechamente relacionada. La consulta de derivación de palabras no va a ser legible ni mantenible. Respecto a la pregunta 3, una de las principales limitaciones de SQL es que no incluye una noción natural de bibliotecas o código reutilizable. Una excepción es que algunos motores SQL permiten mantener funciones definidas por el usuario, UDF, como objeto dentro de una base de datos. Sin embargo, estas no se comprometen a un repositorio de Git sin un sistema CI/CD externo para gestionar la implementación. Además, SQL no tiene una buena noción de reutilización para componentes de consulta más complejos. Pero, por supuesto, es fácil crear bibliotecas reutilizables en Spark y en PySpark. Puedes reutilizar SQL de dos maneras. Primero, podemos reutilizar fácilmente los resultados de una consulta SQL comprometiéndolos a una tabla o creando una vista. Este proceso a menudo se maneja mejor con una herramienta de orquestación como Airflow, de modo que las consultas posteriores puedan comenzar una vez que la consulta fuente haya terminado. Segundo, Data Build Tool facilita la reutilización de declaraciones SQL y ofrece un lenguaje de plantillas que facilita la personalización. Otro ejemplo que tenemos sería cómo optimizar Spark y otros marcos de procesamiento o frameworks. Los seguidores de Spark a menudo se quejan de que SQL no les da control sobre el procesamiento de datos, ya que el motor de SQL toma las declaraciones, las optimiza y las compila en sus pasos de procesamiento. Esto es una queja válida, pero implica que en Spark y otros marcos de procesamiento basados en código, el escritor o la escritora del código se vuelve responsable de gran parte de la optimización que se maneja automáticamente en un motor basado en SQL. La API de Spark es potente y compleja, lo que significa que no es tan fácil identificar candidatos para reordenar, combinar o descomponer. Los equipos de ingeniería de datos que utilizan Spark deben comprometerse activamente con los problemas de optimización de Spark, especialmente para trabajos costosos y de larga duración. Esto implica desarrollar experiencia en optimización dentro del equipo y enseñar a los ingenieros individuales cómo optimizar. Hay algunas recomendaciones principales cuando estamos escribiendo código en Spark nativo. Primero, filtrar pronto y con frecuencia. Esto también aplica a SQL, pero Spark puede no reordenar automáticamente como si lo haría SQL. Menos datos procesados significan mejor rendimiento. Segundo, confiar en la API central de Spark. Aprende la manera nativa de hacer las cosas en Spark y utiliza bibliotecas públicas bien mantenidas si la API nativa no soporta tu caso de uso. El buen código de Spark es declarativo. Tercero, tener cuidado con las UDFs. PySpark es un envoltorio de API para escala Spark. Ejecutar UDFs en Python puede ser menos eficiente. Busca formas nativas de Spark o reescribe las UDFs en Scala o en Java.
Cuarto, considerar la mezcla de SQLs. Usar SQLs permite aprovechar el optimizador Catalyst de Spark, que puede mejorar el rendimiento más que el código nativo de Spark. SQL suele ser más fácil de escribir y mantener para operaciones simples. Si te encuentras escribiendo código que es extremadamente complejo, detente y busca una manera más nativa de Spark para lograrlo. Aprende a entender Spark idiomático leyendo ejemplos de open source y trabajando en tutoriales. ¿Hay algo en la API de Spark que pueda lograr lo que intentas hacer? ¿Hay alguna librería open source que esté bien mantenida y optimizada que te pueda ayudar? Gran parte de los consejos de optimización en esta sección son genéricos y también se aplicarían bien a Apache Beam. Las APIs de procesamiento de datos programables requieren más habilidad en optimización que SQL, que es quizá menos potente pero más fácil de usar. Y ahora vamos a ver patrones de actualización. Dado que las transformaciones persisten en los datos, a menudo es necesario actualizar estos datos en el lugar, on-site. Actualizar datos es un desafío considerable para los equipos de ingeniería de datos, especialmente cuando estamos cambiando entre tecnologías. El concepto general de los Data Lake no consideraba realmente la actualización de datos, lo cual ahora parece ilógico por muchas razones. Actualizar datos siempre ha sido una parte clave del manejo de resultados de transformación de datos, aunque la comunidad de Big Data inicialmente lo desestimara. El concepto de Data Lakehouse ahora incluye actualizaciones. Además, normativas como el GDPR en Europa requieren que las organizaciones eliminen datos de manera específica, incluso en conjuntos de datos sin procesar. Vamos a ver los patrones básicos de actualización. Truncar y recargar. Este patrón no actualiza nada en el sentido tradicional, simplemente borra los datos antiguos y recarga las transformaciones en la tabla, generando efectivamente una nueva versión de la tabla. Es sencillo, pero puede ser ineficiente para grandes volúmenes de datos. Solo insertar. Insertas nuevos registros sin cambiar ni borrar los antiguos. Este patrón se utiliza para mantener una vista actual de los datos, aunque puede ser costoso computacionalmente encontrar el registro más reciente en tiempo de consulta. Una vista materializada puede ser útil para mejorar la eficiencia. Borrar. Esto es crucial cuando un sistema de origen elimina datos y para cumplir con las normativas recientes que ya hemos dicho. En sistemas columnares y en data lakes, las eliminaciones son más costosas que las inserciones. Se pueden hacer eliminaciones duras o hard, borrado permanente o suaves, y es marcar el registro como eliminado. Las eliminaciones suaves permiten conservar los registros para auditorías futuras, mientras que las duras eliminan completamente los datos. Observed Merge. Este patrón consiste en buscar coincidencias en una tabla de destino utilizando una clave primaria y actualizar los registros coincidentes o insertar nuevos registros si no hay coincidencias. Fue diseñado originalmente para bases de datos basadas en filas, pero en sistemas basados en archivos. Todos los archivos deben reescribirse para reflejar los cambios. Esto puede ser costoso en términos de rendimiento, pero eficiente para grandes conjuntos de actualizaciones. Hay algunas consideraciones clave para estos merges. Las actualizaciones pueden tener un alto costo de rendimiento, aunque pueden ser muy eficientes para conjuntos grandes de actualizaciones. La técnica copy on write es común en sistemas basados en archivos, lo que significa que incluso pequeñas modificaciones requieren reescribir archivos complejos. Hay que evitar actualizaciones en tiempo real frecuentes en sistemas columnares. Es mejor utilizar actualizaciones periódicas, como por ejemplo cada hora, de manera que se mejore la eficiencia y se evite sobrecargar el sistema. También tenemos actualizaciones del esquema. Los datos a veces cambian sin control o sin consentimiento, y las fuentes externas pueden modificar sus esquemas. Los sistemas columnares permiten actualizaciones de esquemas más fáciles, como agregar, eliminar y renombrar columnas. Sin embargo, la gestión organizativa del esquema puede ser desafiante. Y hay varias opciones emergentes. Muchos almacenes de datos en la nube ahora soportan tipos de datos que codifican JSONs arbitrarios, almacenando JSONs en un campo y datos aplanados en campos adyacentes. Esto es útil para almacenar datos de un almacén de documentos con un esquema que cambia, ofreciendo flexibilidad y nuevas oportunidades para analistas y científicos de datos. La gestión de esquemas automatizada puede ser conveniente, pero conlleva el riesgo de romper transformaciones descendentes o que pasan después si no se manejan cuidadosamente.
En resumen, actualizar datos y esquemas es crucial y a veces muy desafiante en la ingeniería de datos. Es necesario un enfoque estratégico para manejar las actualizaciones de manera eficiente y cumplir con las normativas actuales. Los ingenieros e ingenieras de datos deben desarrollar habilidades en la gestión de actualizaciones y esquemas para mantener la integridad y la eficiencia de los sistemas de datos. También tenemos el wrangling de datos o data wrangling. Este convierte datos desordenados y malformados en datos útiles y limpios, generalmente a través de un proceso de transformación por lotes. Durante mucho tiempo ha sido una tarea muy difícil para los ingenieros e ingenieras de datos. Por ejemplo, al recibir datos EDI de una empresa asociada sobre transacciones y facturas, que pueden ser una mezcla de datos estructurados y de texto, el proceso típico implica primero intentar ingerirlos, a menudo requiriendo una cantidad considerable de preprocesamiento de texto. Los desarrolladores pueden optar por ingerir los datos como una tabla de campo único y luego comenzar a escribir consultas para analizar y descomponer los datos, descubriendo anomalías y casos límite por el camino. Finalmente, los datos se transforman a una forma más manejable antes de la transformación que viene después. Las herramientas de wrangling de datos simplifican partes significativas de este proceso. Aunque algunos ingenieros de datos desconfían de estas herramientas por ser de código cero, se pueden ver como entornos de desarrollo integrados para datos malformados. Permiten que los ingenieros e ingenieras se centren en tareas más interesantes al automatizar gran parte del preprocesamiento. Además, pueden permitir delegar parte del trabajo de análisis e ingestión a los analistas. Las herramientas gráficas de wrangling generalmente presentan una muestra de datos en una interfaz visual con tipos inferidos y estadísticas, incluyendo distribuciones, datos anómalos, valores atípicos y nulos. Los usuarios pueden agregar pasos de procesamiento para corregir problemas de datos, como tratar con datos mal escritos, dividir un campo de texto en varias partes o unirse a una tabla de búsqueda. Los usuarios ejecutan los pasos en el conjunto de datos complejo cuando el trabajo está listo, generalmente en un sistema escalable como Spark. Después de la ejecución, el trabajo devuelve errores y excepciones no manejadas, permitiendo refinar la receta para tratar con estos valores atípicos. Mi recomendación es que experimentes con diversas herramientas de wrangling, ya que los principales proveedores del cloud y varias opciones de terceros las ofrecen. Puedes encontrar que estas herramientas agilicen significativamente tu trabajo y a nivel organizacional, los equipos de ingeniería de datos pueden considerar la formación de especialistas en wrangling de datos si frecuentemente ingieren datos desordenados de nuevas fuentes. Aunque ya no es ampliamente utilizado por los ingenieros e ingenieras de datos, MapReduce fue el patrón definitorio de la era del Big Data y sigue influyendo en muchos sistemas distribuidos actuales. Introducido por Google, inicialmente fue el patrón de procesamiento de facto de Hadoop. Un trabajo simple de MapReduce consiste en tareas de mapeo que leen bloques de datos distribuidos en los nodos, seguidas de una redistribución de resultados, shuffle, y una etapa de reducción que agrega datos en cada nodo. Por ejemplo, supongamos que queremos ejecutar esta consulta SQL. Los datos de la tabla están distribuidos en bloques en los nodos. El trabajo de MapReduce genera una tarea de mapeo por bloque y cada tarea de mapeo ejecuta la consulta en un solo bloque, generando un conteo para cada ID de usuario en ese bloque. Luego se agregan los resultados de todo el clúster mediante la redistribución de los resultados por clave en el paso de shuffle, que generalmente se ejecuta utilizando un algoritmo de hash en las claves. Una vez barajados los resultados del mapeo, se suman los resultados para cada clave. Las parejas clave-conteo se pueden escribir en el disco local del nodo donde se computan y los resultados se recopilan para ver el resultado completo de la consulta. Los trabajos de MapReduce en el mundo real pueden ser mucho más complejos, involucrando múltiples etapas de mapeo y reducción para consultas complejas que filtran, unen varias tablas y después aplican funciones de ventana. Después del MapReduce. El modelo original de MapReduce de Google, aunque es poderoso, ahora es considerado bastante rígido. Utiliza numerosas tareas efímeras de corta duración que leen y escriben en disco sin preservar el estado intermedio en memoria. Esto simplifica la gestión de estado y flujo de trabajo y minimiza el consumo de memoria, pero puede aumentar el uso del ancho de banda del disco y el tiempo de procesamiento.
El paradigma de MapReduce fue construido en torno a la idea de que la capacidad y el ancho de banda del disco magnético eran tan baratos que tenía sentido utilizar una gran cantidad de disco para realizar consultas ultrarrápidas. Esto funcionó hasta cierto punto, estableciendo récords de procesamiento de datos durante los primeros días de Hadoop. Sin embargo, estamos viviendo en un mundo post-MapReduce desde hace bastante tiempo. Este modelo no descarta verdaderamente MapReduce, aún incluye los elementos de Map, Shuffle y Reduce, pero relaja las restricciones de MapReduce para permitir el almacenamiento en memoria. Persistir incluso una pequeña cantidad de datos seleccionados en memoria puede acelerar significativamente tareas específicas de procesamiento de datos y superar el rendimiento de MapReduce. La nube es uno de los impulsores de la adopción más amplia del almacenamiento en memoria. Es mucho más efectivo alquilar memoria durante un trabajo de procesamiento específico que poseerla las 24 horas del día. Los avances en el aprovechamiento de la memoria para las transformaciones continuarán generando ganancias en el futuro previsible. La transformación de datos es crucial para implementar la lógica del negocio, tanto en procesos por lotes o batch como en tiempo real. Por ejemplo, una empresa podría calcular beneficios antes y después de los costes de marketing, cada uno con su propia complejidad. Determinar los beneficios antes de saber los costes de marketing podría requerir tener en cuenta pedidos fraudulentos. Para los beneficios después de los costes de marketing, se deben considerar los costos atribuidos a cada pedido, que pueden variar según el modelo de atribución utilizado. La transformación que genera estos beneficios debe integrar todas las sutilezas de esta atribución, vinculando los pedidos a anuncios específicos y sus costes. Este proceso ejemplifica los datos derivados calculados a partir de otros datos almacenados. Mantener la consistencia en las métricas derivadas puede ser complicado, especialmente si se van actualizando los modelos de atribución. Actualizar los scripts de ETL complejos para reflejar cambios en la lógica de negocio es una tarea laboriosa y difícil de mantener consistentemente. Una alternativa es usar una capa de métricas que codifique la lógica de negocio y permita a los analistas construir análisis complejos a partir de métricas definidas, enviando las consultas generadas a la base de datos para el procesamiento. En esta sección vamos a explorar técnicas que virtualizan los resultados de consultas presentándolos como objetos similares a tablas. Estas técnicas pueden formar parte de un pipeline de transformación o situarse justo antes del consumo de datos por parte del usuario final. Vistas. Una vista es un objeto de base de datos que podemos seleccionar como cualquier otra tabla. En la práctica, una vista es solo una consulta que hace referencia a otras tablas. Las vistas pueden servir varios roles en una base de datos, como proporcionar seguridad restringiendo el acceso a datos específicos, presentar una imagen de duplicada actual de los datos o facilitar patrones comunes de acceso a datos. Vistas materializadas. Realizan parte o toda la computación de la vista por adelantado. Por ejemplo, una vista materializada puede guardar los resultados de una unión de 5 tablas cada vez que ocurre un cambio en las tablas fuente. Esto permite que las consultas sean más rápidas al obtener datos precomputados. Los optimizadores de consultas a menudo pueden identificar consultas que se asemejan a una vista materializada y reescribirlas para seleccionar los resultados precomputados. Vistas materializables componibles. Recientemente han surgido herramientas que permiten la composición de vistas materializadas, como Databricks con sus tablas en vivo, que se actualizan a medida que los datos llegan y fluyen hacia tablas subsecuentes de manera asíncrona. También tenemos las consultas federadas, que permiten a una base de datos o lab seleccionar desde una fuente de datos externa, como almacenamiento de objetos o RDBMS. Por ejemplo, Snowflake soporta tablas externas definidas en buckets de S3 y puede unir datos de S3 con tablas internas. Algunos sistemas OLAP pueden convertir consultas federadas en vistas materializadas, ofreciendo el rendimiento de una tabla nativa, pero sin la necesidad de ingerir datos manualmente cada vez que cambie la fuente externa. Y virtualización de datos, que implica un sistema de procesamiento y consulta que no almacena datos internamente. Trino y Presto son ejemplos de esto. La virtualización de datos permite acceder a datos almacenados en diversas fuentes
sin almacenarlos directamente, lo que facilita el acceso compartido en toda la empresa y puede usarse como parte de pipelines de ingestión y preprocesamiento de datos. La virtualización de datos expande el Data Lake a muchas más fuentes, abstrayendo las barreras que solían aislar los datos entre diferentes unidades organizativas. Y por último, tendríamos las transformaciones en streaming. Las consultas en streaming presentan una vista actual de los datos de manera dinámica, mientras que las transformaciones en streaming preparan los datos para su consumo posterior. Por ejemplo, podríamos tener un flujo entrante de eventos provenientes de una fuente IoT. Estos eventos contienen una ID de diapositivo y datos del evento y pueden enriquecerse dinámicamente con otros metadatos del dispositivo almacenados en una base de datos separadas. El motor de procesamiento de flujos consulta la base de datos por ID de dispositivo, genera nuevos eventos enriquecidos y los pasa a otro flujo, donde se ejecutan consultas en vivo y métricas desencadenadas. La distinción entre transformaciones y consultas es difusa, especialmente en el streaming. Calcular dinámicamente estadísticas acumuladas en ventanas y enviar la salida a un flujo de destino puede considerarse tanto una transformación como una consulta. Puede ser necesario adoptar una nueva terminología para representar mejor los casos de uso del mundo real en el procesamiento de flujos. Y por último, tenemos los DAGs en streaming o los grafos acíclicos dirigidos, que están estrechamente relacionados con el enriquecimiento y la unión de flujos. Permiten el enriquecimiento, la fusión y la división de múltiples flujos en tiempo real. Por ejemplo, combinar datos de clics en una web con datos de IoT para obtener una vista unificada de la actividad del usuario requiere preprocesar cada flujo de datos en un formato estándar. Pulsar simplifica este proceso al tratar los DAGs como una abstracción central del streaming, permitiendo a los ingenieros definir sus DAGs de streaming como código dentro de un solo sistema. El debate entre los enfoques de microlotes y streaming real sigue en curso. El microlote implica aplicar un marco orientado a lotes en una situación de streaming, ejecutando lotes desde cada pocos minutos hasta cada segundo. Los sistemas de streaming real procesan un evento a la vez, pero conllevan una sobrecarga significativa. Ambos enfoques tienen sus casos de uso. Por ejemplo, el microlote es adecuado para escenarios como la recopilación de métricas de ventas durante Black Friday, que se publican cada pocos minutos, siempre que se establezca una frecuencia de microlote adecuada. El streaming real podría ser necesario para calcular métricas cada segundo y detectar ataques de DDoS. La elección depende de los requisitos de rendimiento, las capacidades del marco y la latencia que podamos aceptar. No hay una respuesta universal sobre cuándo usar microlotes versus streaming real. La experiencia y las pruebas en el mundo real son esenciales. Probar alternativas en infraestructura en la nube y consultar con expertos y expertas puede ayudar a determinar la mejor solución para necesidades específicas. Además, es importante ser cauteloso y cautelosa con los puntos de referencia de los proveedores y proveedoras, ya que a menudo destacan ventajas que pueden no coincidir con los casos de uso del mundo real. Las transformaciones son el núcleo de las pipelines de datos. Es esencial recordar que su propósito es añadir valor y retorno de inversión o ROI al negocio. Los ingenieros e ingenieras de datos no somos contratados para hacer experimentos con las últimas tecnologías, sino para servir a nuestros clientes. Yo creo que es posible adoptar tecnologías de transformación que son innovadoras mientras se sirve a los stakeholders. La clave está en identificar casos de uso que realmente se beneficien de los datos en streaming y centrarse en el valor antes de elegir tecnologías y sistemas complejos. Si eres un ingeniero o ingeniera de datos, considera cómo las mejoras en los sistemas de transformación pueden ayudarte a servir mejor a tus clientes finales. Si estás empezando en este campo, piensa en los problemas empresariales que deseas solucionar con la tecnología. Y con esto llegamos al fin del vídeo. Como siempre, muchas gracias. Si tienes alguna pregunta o sugerencia o comentario, no dudes en dejarla en los comentarios. Y por favor, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este vídeo si te ha gustado. Muchas gracias.